Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En esta ocasión queremos recordar un acontecimiento histórico muy importante, la Reforma Protestante del siglo XVI, que se celebra cada 31 de octubre. Y en esta ocasión, en Castilla-La Mancha, se celebró en Alcázar de San Juan, y por eso queremos dejaros con unas imágenes de ese evento, de ese encuentro que tuvimos aquí en Alcázar el sábado pasado. Voy a buscar una bolsita. ¿Te lo van a llevar? Pues, bonitos estos. Muchas veces desconectamos la cruz del resto de la problemática, si así lo puedo decir, de lo que es la vida cristiana, que significa vivir para Cristo, y nos olvidamos de que Pablo ha colocado la cruz en primer lugar para que sea como un faro que ilumine todo lo que es la vida cristiana. Las buenas obras, hacer todo, ¿no? De manera que lo hagamos de forma natural y no por vanagloria ni por jactancia. Creo que eso es, en definitiva, lo que nos manda el Señor que hagamos. Cada vez más en España de buscar la sana doctrina y de los principios y las buenas cosas de la Reforma. Entonces, pero la Iglesia reformadas, la Iglesia protestante, Lutero, Calvino, Zwinglio y demás, estamos de acuerdo de que no hay cambio de sustancia. Ahora, que algunos ven más o menos la presencia de Cristo, o que sea más o menos simbólica, sí es verdad que hay diferencia. También es verdad que eso defiende un principio muy importante en la Iglesia evangélica, que oscurece un poco la terquedad de Lutero. Lutero fue un poco terco en mantener su opinión. Pero lo que sí muchos reformadores españoles estaban ya trayendo es que hay libertad de conciencia. ¿por qué? Porque lo que me importa a mí, lo que yo creo que debe importar a todos los cristianos es qué ocurrió allí. Lo que ocurrió fue que mi pecado fue eliminado allí, que la ira de Dios fue quitada, que el juicio de Dios acabó para siempre, que no hay ninguna condenación ahora. Para aconsejar aquí de otro que hago. Cuando miramos nuestra historia, a ver si lo digo, la Biblia hasta la Reforma era un libro como si no se hubiera escrito. Para profundizar en este tema de la Reforma, hemos invitado a José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de hoy. Pues encantado de estar de vuelta con vosotros y también de poder hablar de la Reforma. José, de entrada, dinos ¿por qué se recuerda la Reforma el día 31 de octubre? Bueno, fue precisamente un 31 de octubre de 1517 cuando el monje agustino alemán Martín Lutero clavó en la puerta del castillo iglesia de Wittenberg 95 tesis con las que él pretendía que pudiera haber un debate teológico sobre el tema de las indulgencias. Y esa fecha pues, se considera desde entonces el comienzo de la Reforma. Martín Lutero ya había llegado a algunas ideas con respecto a la reforma de la Iglesia anterior a esta fecha, pero es en este momento cuando se hace público la realidad de lo que es la Reforma por medio de esa protesta contra las indulgencias. Curiosamente, en televisión española echan una serie que los lunes por la noche sobre Carlos V, rey emperador. Ahí es donde sale también Martín Lutero. ¿Refleja bien en la serie a Lutero y lo que pasó en la dieta de Worms? Efectivamente, la verdad es que está muy bien reflejada la posición de Lutero justamente en ese momento histórico delante del emperador Carlos V, y las palabras que aparecen en la serie pues sí están reflejando perfectamente lo que fue la posición de Lutero
de afirmar que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios y que por tanto no podía volverse atrás de sus afirmaciones que aparecían en multitud de sus escritos, precisamente porque habían sido tomadas a la luz de ese testimonio de la Escritura y el hecho de que en su conciencia pues esto es lo que tenía que afirmarse. Y aquí tenemos lo que podríamos llamar el comienzo del libre examen y de la libertad de conciencia. ¿Cuál es el gran mensaje de la Reforma? Hay una frase de Martín Lutero precisamente que creo que refleja perfectamente lo que significó la Reforma protestante del siglo XVI y es esta: dejad que Dios sea Dios. Por medio de esta afirmación lo que Martín Lutero nos está trayendo es el hecho de que tenemos que, en primer lugar, escuchar a Dios mismo y ver lo que nos está enseñando. Entonces, la primera aparición de Martín Lutero, que acabamos precisamente de contemplar, tiene que ver precisamente con ese hecho de que la palabra de Dios pues tiene que tener la última palabra en cuanto a la Iglesia. El problema que se estaba planteando hasta entonces, hasta la época de la Reforma, es que una serie de tradiciones religiosas habían sido elevadas hasta la misma posición de autoridad que tenía la misma Biblia. Y lo que Martín Lutero viene a decirnos es que la Biblia tiene que ser la autoridad suprema, que no podemos poner las tradiciones de la Iglesia, por muy antiguas que sean, a la misma altura que la misma Escritura. Y esto por la sencilla razón de que la Biblia es la máxima autoridad porque es la más antigua. Entonces, Lutero nos hace ver lo que es la suficiencia de la Escritura en cuanto a lo que nosotros debemos de creer y también practicar. Y lo que estaba haciendo Martín Lutero sencillamente pues era llamar nuestra atención sobre lo que la misma Biblia nos está enseñando. Y en ese sentido me gustaría que pudiéramos leer unas palabras del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, y le dice así desde el versículo 14: «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Y entonces aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo nos está diciendo que si queremos conocer el camino de la salvación, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. De la misma manera, si queremos vivir para la gloria de Dios, entonces también las Escrituras tienen que ser nuestra regla de conducta. Y, por tanto, tenemos aquí lo que es algo fundamental para la reforma de la Iglesia. El hecho de que la Iglesia fue formada por nuestro Señor Jesucristo, se deformó durante la Edad Media y es en el siglo XVI cuando se reforma a la luz de la Escritura, precisamente porque hay una autoridad, que es la Biblia, que está por encima de la Iglesia, por encima de la tradición o de cualquier magisterio eclesiástico, que la Iglesia siempre tiene la posibilidad de poder reformarse. Y por tanto tenemos que poner la Biblia en primer lugar y que sea el centro de la vida de la Iglesia, porque está por encima de la Iglesia. La Iglesia simplemente responde, tiene que ponerse bajo la autoridad de la misma palabra de Dios, porque solo la Biblia es inspirada, solamente la Biblia viene de parte de Dios. ¿Hay otros principios fundamentales que aparecieron durante la Reforma? Efectivamente, cuando vamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que éstas nos están enseñando que solamente Jesucristo puede salvarnos. El apóstol Pedro, predicando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos cuenta que afirmó que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Por tanto, cuando vamos a la Escritura, vemos que el único mediador que hay entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. No hay otros mediadores, no hay otra mediadora, y esto porque solamente Jesucristo es Dios y hombre, y solamente Jesucristo murió en la cruz por los pecadores. Por tanto, el otro gran principio fundamental de la Reforma tiene que ver con el hecho de que solo Cristo puede salvarnos, solamente Cristo puede ser ese Salvador. Y esa salvación es una salvación que la tenemos por la pura gracia de Dios. Es decir, no somos salvos porque nosotros seamos mejores que otras personas o porque seamos más sinceros con nuestra religión que otros, sino sencillamente porque Dios quiere mostrar ese favor inmerecido. Y en ese sentido hay unas palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios que lo dicen con toda
claridad en el capítulo 2 de la Epístola a los Efesios, y desde el versículo 8 dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, con toda claridad se nos está aquí enseñando que la salvación es un regalo de Dios precisamente en la persona de Cristo Jesús. Y este texto también está afirmando que hacemos nuestra la persona del Señor Jesucristo por medio de la fe. La fe es la confianza en Cristo Jesús, es darnos cuenta que la salvación no está en nosotros, no está en nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, sino que la salvación está fuera de nosotros, está en aquel que fue crucificado por nosotros los pecadores, en Cristo crucificado. Y la manera en que hacemos nuestro a Jesucristo es cuando confiamos en Él. Reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos del pecado y ponemos la fe en el Señor Jesucristo. Y el texto también está afirmando precisamente que Dios recibe toda la gloria. La salvación no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios ha hecho por mí en la persona de Cristo Jesús. Y entonces quien recibe la gloria es solamente Dios. Y este es otro de los grandes principios de la Reforma, soli Deo gloria, es decir, la gloria es solamente para Dios. Dios es el único que nos salva y el único que tiene que ser alabado y glorificado es precisamente este Dios. Estos serían los grandes lemas de la Reforma del siglo XVI y estos lemas los encontramos en la misma Biblia. Por eso nos gusta recordarlos, porque encontramos los mismos en este testimonio que Dios nos ha dejado, que es su propia palabra. ¿Cuál ha sido la influencia de la Reforma en la sociedad? Sí, la verdad es que los historiadores reconocen que verdaderamente el mundo cambió con la Reforma protestante del siglo XVI, no simplemente lo que podríamos llamar el mundo religioso, otra alternativa, otra manera de venir delante de Dios que es más antigua, que corresponde al testimonio de las Escrituras, sino también el hecho de que los principios de la Reforma tienen una gran influencia en la sociedad y en la política, incluso en la economía. Antes hacíamos referencia a Martín Lutero en la Dieta de Worms y cómo cuando Martín Lutero dice mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, pues realmente nos está enseñando cómo va a ser el hombre a partir de ese momento. El hombre realmente va a ser responsable delante de Dios, es como si viniera a ser adulto. Ya no va a haber otra mediación, sino solamente la de Jesucristo. Y esto en términos políticos significó, entre otras muchas influencias, que también podríamos hablar de ellas, el advenimiento de la democracia, el hecho de que, bueno, pues si nosotros podemos, si lo puedo expresar de esta manera, tener esa capacidad de venir delante de Dios y de determinarnos delante de Él, pues también nosotros podemos elegir a nuestros propios gobernantes. Y por tanto la democracia, juntamente con otras influencias de las que podríamos hablar, pues tiene su origen también en lo que son los principios de la Reforma protestante. Y también es algo que aparece en la historia, el hecho de que la libertad de conciencia, la libertad religiosa es el primero de los principios que lleva a los demás. De hecho, cuando examinamos las grandes declaraciones de los derechos del hombre, cuando examinamos lo que son las primeras constituciones, vemos que realmente la piedra fundamental está en la libertad religiosa. Y cuando tenemos esa libertad religiosa, pues entonces también podemos aspirar al resto de las libertades que hoy reconocemos como básicas para el ser humano. Por tanto, podemos ver cómo la Reforma ha tenido una gran influencia y yo animaría a todos aquellos que nos están viendo pues a que exploraran y vieran cómo esa influencia está realmente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y cosas que damos por supuesto en nuestros días. ¿Hubo también reforma en España? Efectivamente, lo que está poniendo de manifiesto los estudios históricos más recientes es que también hubo reforma en España. Hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, se pensaba que la reforma en España pues era de alguna manera hija de la influencia de los escritos de Lutero y de Calvino aquí en nuestra nación, que de alguna manera, a pesar de la Inquisición, a pesar de la oposición de la autoridad política, pudieron llegar a manos de bastantes españoles. Esto sigue siendo cierto, esto es obvio, pero también lo que se está poniendo de manifiesto ahora en nuestros días es que antes incluso de este famoso 31 de octubre de 1517, ya en España había movimientos de reforma. Existe, por ejemplo, lo que es la obra de Ruiz de Alcaraz en Escalona,
que finalmente va a estar detrás de un personaje tan importante en la cultura clásica española como es Juan de Valdés. Entonces, cuando examinamos los escritos de Valdés, los escritos de Alcaraz, la influencia de Alcaraz en los escritos de Juan de Valdés, pues nos damos cuenta ciertamente de que habían llegado a conclusiones que son muy similares a los de la Reforma protestante en el norte de Europa. Y esto no solamente lo que es en nuestra zona, aquí en Castilla-La Mancha, sino también en Sevilla y en otros lugares de España. Por tanto, hay realmente una reforma que es autóctona, una reforma que es auténticamente española y que forma parte también del sentir del pueblo español. Y esto es importante que se ponga de manifiesto, puesto que formaría parte de lo que llamamos la memoria histórica de la fe evangélica aquí en España, la memoria histórica protestante. ¿Quieres añadir algo más sobre este tema? Sí, yo me gustaría animar a aquellos que nos están viendo a que leyeran acerca de la Reforma protestante del siglo XVI. Hay muchos libros ahora que nos hablan de la Reforma. Yo estaría encantado, si alguno que viene por aquí por la iglesia, estaría gustoso de regalarle algún libro sobre la Reforma. Por tanto, animaría a que se hiciera. También en Internet existen muchos recursos acerca de esta Reforma, lo que significan estos principios para nuestra propia vida espiritual, lo que significa venir delante de Dios precisamente por medio de Jesucristo y exclusivamente por medio de Jesucristo, y también la influencia, como decíamos, de la Reforma en la sociedad, en la política y en la economía. Por tanto, yo animaría a la gente a leer acerca de la Reforma y también a ver algunas películas de Lutero. Antes hemos mencionado la serie de la 1, Carlos Rey Emperador, y hay películas extraordinarias. Yo recomendaría la película de Lutero, de Joseph Fiennes, que es una película que también nos centra muy bien en lo que fue aquella Reforma protestante del siglo XVI. Por tanto, que tengamos esa curiosidad, que nos aproximemos a los libros, a las películas, y que podamos, a imitación en un sentido de lo que hizo Lutero, examinar por nosotros mismos, ejercer ese libre examen, ¿no?, que ha costado tanta sangre, tanto sudor, que podamos ahora tener esta libertad de poder optar sin que nadie nos lo impida, sin que tengamos que morir simplemente por tener una idea religiosa o política distinta, y que podamos vivir como ciudadanos libres y decir, bueno, pues yo voy a examinar todo lo que me están diciendo, da igual la iglesia en la que me encuentre, sencillamente lo que me están diciendo es conforme a lo que yo veo en la palabra de Dios, en mi conciencia, que piensa sobre lo que se me está diciendo. Entonces examinemos todo y no tengamos ningún miedo a ver todo aquello que nos puedan traer. La misma palabra de Dios nos dice que examinemos todo y retengamos lo que es bueno. Gracias, José, por acompañarnos en el programa de hoy. Ha sido muy interesante escuchar acerca de este hombre, de Martín Lutero, este siervo de Dios que fue capaz de enfrentarse al emperador, al clero, a quien fuera, para decir que era muy importante la palabra de Dios y que había que obedecerla antes a la palabra de Dios que antes que a los hombres. Y muchas gracias por todo lo que nos has enseñado en el programa de hoy.